Evangelio de hoy. Jueves 16 de octubre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 11, versículo 47 al 54. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes vuestros padres mataron. Vosotros sois testigos y consentís las obras de vuestros padres. Porque ellos mataron a los profetas y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso también la sabiduría de Dios dijo: les enviaré profetas y apóstoles. Y a unos los matarán y a otros los perseguirán, para que se pida cuenta a esta generación de la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue muerto entre el altar y el templo. Sí, os digo que se pedirá cuenta a esta generación. Ay de vosotros, expertos en la ley, porque habéis llevado la llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado y habéis impedido a los que querían entrar. Al salir él de allí, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarle y a interrogarle con insidias, cronómetro igual a 1300, acechando para ver si podría decir algo que pudieran usar en su contra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La hipocresía y el llamado a la justicia verdadera. En el pasaje de Lucas, nos encontramos con una de las confrontaciones más agudas entre Jesús y los fariseos. Un diálogo que refleja la profunda crítica que él tenía hacia la hipocresía religiosa y el vacío de una fe que no se traduce en justicia ni en compasión. Este pasaje se sitúa en un contexto donde Jesús está continuamente desafiando las estructuras religiosas y sociales de su tiempo, invitando a las personas a una verdadera conversión, a una transformación interior que vaya más allá de las apariencias externas y las normas superficiales. En este encuentro, el Salvador expone de manera clara y enérgica el contraste entre las actitudes de los líderes religiosos de su tiempo y el verdadero propósito de la ley de Dios. La condena de la hipocresía religiosa. La primera parte de este pasaje contiene una acusación directa y feroz hacia los fariseos, a quienes Jesús les dice: vosotros edificáis los sepulcros de los profetas, y vuestros padres los mataron. Con esta imagen, Jesús pone de manifiesto una paradoja. Los líderes religiosos, que se jactan de venerar a los profetas y de honrar la tradición de la revelación, en realidad están perpetuando la misma actitud que sus antepasados, que fueron responsables de la muerte de los profetas. Esta denuncia tiene una dimensión simbólica muy profunda, pues los sepulcros de los profetas representan la manera en que la palabra de Dios, en lugar de ser acogida y puesta en práctica, es sepultada, silenciada y finalmente rechazada por aquellos que se consideran los guardianes de la fe. Al construir sepulcros a los profetas, los fariseos y otros líderes religiosos demuestran un claro divorcio entre la reverencia exterior y la actitud interior. Esta contradicción, que es a la vez cínica y peligrosa, revela una hipocresía que no solo es moralmente reprobable, sino también espiritualmente destructiva. La crítica de Jesús no se limita a la condena de una acción histórica, sino que apunta a una dinámica más profunda. La hipocresía de aquellos que,
con una fachada de devoción. Están completamente desvinculados del espíritu de la ley. Los fariseos, al igual que sus antepasados, se aferran a las tradiciones externas mientras se niegan a hacer una verdadera reflexión sobre la voluntad de Dios. El mensaje de Jesús no es solo una crítica histórica, sino un llamado a la introspección y a la autenticidad en nuestra vida de fe. El yugo pesado de la religiosidad superficial. En los versículos siguientes, Jesús continúa revelando la actitud de los fariseos: vosotros sois testigos de que aprobáis las obras de vuestros padres. Pues ellos los mataron, y vosotros edificáis sus sepulcros. Con estas palabras, Jesús muestra cómo los líderes religiosos de su tiempo se han convertido en cómplices de las injusticias pasadas, sin reconocer el daño que han hecho al pueblo de Dios. Este es uno de los mayores peligros de la religiosidad superficial: la tendencia a glorificar el pasado, sin reconocer las fallas y los pecados que ese pasado oculta. Al rendir culto a los sepulcros y a las tradiciones, los fariseos no solo están ignorando el mensaje de los profetas, sino que también están perpetuando un ciclo de opresión y manipulación. El contraste que Jesús establece entre la reverencia exterior hacia los profetas y la indiferencia hacia la justicia que ellos predicaban es fundamental. La verdadera religión, según el Evangelio, no es un conjunto de rituales o ceremonias externas, sino una vida vivida en justicia, misericordia y fe. La hipocresía religiosa se manifiesta en la desconexión entre lo que se dice y lo que se hace, entre la apariencia de piedad y la realidad de una vida marcada por el egoísmo, la injusticia y la falta de compasión hacia los demás. El yugo pesado de la religiosidad vacía recae sobre aquellos que creen que la práctica externa de la fe es suficiente, mientras descuidan las demandas más profundas del corazón de la ley de Dios: el amor, la justicia y la misericordia. La relevancia de la ley en el corazón. En este pasaje, Jesús también señala cómo los fariseos y los doctores de la ley han interpretado la ley de manera que favorece sus intereses personales y su estatus social. Él dice: «Ay de vosotros, doctores de la ley, porque habéis cargado a los hombres con cargas insoportables, pero vosotros no las tocáis con un dedo». Este versículo resalta una de las críticas más duras que Jesús hace a los líderes religiosos: la falta de empatía y la imposición de cargas innecesarias sobre los demás, en lugar de ser un guía hacia la libertad y la paz. La ley se convierte en una carga que sofoca a las personas y las aleja de la verdadera relación con Dios. Jesús subraya que los líderes religiosos no solo son incapaces de aliviar las dificultades de los fieles, sino que también, al imponerles reglas y rituales sin compasión, perpetúan un sistema que es ajeno a la verdadera intención de la ley divina. En este sentido, la ley de Dios no es un conjunto de mandatos rígidos que deben ser cumplidos mecánicamente, sino una guía que debe conducir a las personas hacia una relación verdadera y transformadora con Dios y con los demás. La crítica de Jesús va más allá de una mera desaprobación de la actitud de los fariseos.
Él está desafiando toda una concepción de la ley que ha sido distorsionada por intereses egoístas y una falta de amor genuino por el prójimo. La ley, en el corazón del mensaje cristiano, es un medio para el amor y la justicia, no un fin en sí misma. La ceguera espiritual y la falta de arrepentimiento. La última parte de este pasaje contiene una acusación aún más fuerte. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes vuestros padres mataron. Esta declaración refleja la ceguera espiritual. L que caracteriza a los líderes religiosos. Ellos son incapaces de ver la verdad, incluso cuando está delante de ellos. Al honrar a los profetas del pasado, están ignorando las enseñanzas y el testimonio de aquellos mismos que, en sus corazones, han desechado y perseguido. La ironía es profunda. Los fariseos se ven a sí mismos como los protectores de la tradición, pero en realidad son los que la traicionan al no escuchar la palabra que sigue siendo anunciada en el presente. Jesús nos muestra cómo la hipocresía puede llevar a la ceguera espiritual cuando no estamos dispuestos a escuchar la verdad de Dios. Nuestros corazones se endurecen y nuestra capacidad de arrepentirnos se ve gravemente afectada. La incapacidad de reconocer nuestras fallas y nuestros pecados es uno de los mayores obstáculos para el arrepentimiento genuino y la conversión. Los fariseos y los maestros de la ley no solo eran ciegos a las injusticias que cometían, sino también a la profunda necesidad de transformación que había en sus propios corazones. La verdadera conversión no es solo un cambio de comportamiento, sino una transformación profunda que comienza con un arrepentimiento genuino y un cambio en la forma en que vemos a Dios, a los demás y a nosotros mismos. El llamado a la justicia y la misericordia. El mensaje central que Jesús transmite en este pasaje es el llamado a una justicia que se basa en la misericordia, no en la apariencia o en la observancia de normas externas. Él nos desafía a abandonar la religiosidad vacía y a abrazar una fe que se manifieste en obras concretas de amor, compasión y justicia. La verdadera religión no es un conjunto de normas que debemos cumplir de manera externa, sino un compromiso con la verdad, la justicia y la misericordia que emanan del corazón de Dios. La crítica de Jesús a los fariseos y a los doctores de la ley es un recordatorio de que nuestra vida de fe debe estar marcada por la autenticidad, la humildad y el amor, no por la apariencia de piedad o el cumplimiento de reglas sin corazón. En este sentido, el Evangelio nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de fe. ¿Estamos viviendo una religiosidad auténtica que se traduce en amor, justicia y misericordia hacia los demás? ¿O estamos, como los fariseos, construyendo sepulcros de legalismo y normas vacías, mientras nuestro corazón permanece cerrado a la verdad de Dios? Jesús nos llama a una conversión radical, a un cambio profundo que nos permita vivir de acuerdo con el corazón de Dios, haciendo de la justicia y la misericordia las bases de nuestra relación con Él y con los demás. El reto de vivir una fe auténtica. El llamado de Jesús es, en primer lugar, un desafío a la autenticidad en la fe.
Vivir una fe genuina no significa seguir un conjunto de reglas que nos den una falsa sensación de seguridad espiritual. La verdadera fe no se mide por la cantidad de normas observadas o por las tradiciones seguidas, sino por la calidad de nuestro amor hacia los demás y por nuestra capacidad para vivir la verdad de Dios en lo cotidiano. Jesús señala la diferencia entre aquellos que cumplen con las normas de manera superficial y aquellos que permiten que la palabra de Dios transforme su vida en lo más profundo de su ser. La vida cristiana no debe ser una mera observancia de rituales vacíos, sino un testimonio vivo de la bondad de Dios que se manifiesta en la justicia y la misericordia hacia los demás. Por esta razón, debemos preguntarnos: ¿estamos viviendo una fe auténtica? ¿Nuestras acciones reflejan el amor y la justicia de Dios? ¿O simplemente estamos cumpliendo con las expectativas sociales o religiosas que nos han sido impuestas? El desafío es ir más allá de la superficie, buscando una conexión genuina con Dios que se traduzca en un amor profundo hacia todos los seres humanos, especialmente hacia aquellos más necesitados. La religión del corazón, justicia y misericordia en acción. En el corazón del mensaje de Jesús. ¿Cómo se refleja en este pasaje? Está la llamada a una religión del corazón. Jesús critica la religiosidad vacía, porque carece de compasión, de verdadera justicia y de una actitud sincera hacia el prójimo. La ley de Dios no fue dada para ser un conjunto de mandatos rígidos y fríos, sino para que los seres humanos vivieran de manera justa y amorosa, siguiendo el ejemplo de Dios mismo, que es justo y misericordioso. La justicia, tal como Jesús la enseña, no se limita a castigar a los malhechores o a imponer castigos por los errores cometidos. La verdadera justicia de Dios busca la restauración, la reconciliación, el perdón. La misericordia se convierte, entonces, en el principio fundamental que debe guiar nuestras vidas. Aquellos que se adhieren a una fe auténtica deben vivirla en relación con los demás, no desde la condena o el juicio, sino desde el perdón, la ayuda y el deseo genuino de restaurar lo que ha sido roto. La ceguera espiritual y la necesidad de la conversión. La crítica de Jesús también señala la ceguera espiritual de los fariseos, quienes, aunque tenían conocimiento de la ley, no podían ver la verdad de Dios cuando ésta estaba frente a ellos. Jesús les denuncia por ser incapaces de ver más allá de las apariencias y las normas externas. Esta ceguera espiritual no es exclusiva de los fariseos, sino que es un peligro que acecha a todos los que se aferran a una religiosidad vacía, que no está dispuesta a reconocer la necesidad de transformación interior. El arrepentimiento y la conversión son esenciales para superar esta ceguera. Jesús llama a todos a ver más allá de las apariencias externas y a permitir que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestros corazones, transformando nuestra forma de vivir, pensar y actuar. La verdadera conversión no es solo un cambio exterior, sino un cambio profundo en el interior del ser humano. Es dejar de lado la autocomplacencia y abrirnos
a la acción transformadora de Dios en nuestras vidas. La ceguera espiritual es, por tanto, el mayor obstáculo para vivir una fe auténtica y generosa. El peligro de la religiosidad vacía. El peligro de la religiosidad vacía es que, aunque puede parecer en su superficie que estamos siguiendo a Dios, en realidad podemos estar muy alejados de Él. Las prácticas religiosas externas, como el cumplimiento de normas o la asistencia a servicios, no son malas en sí mismas, pero pueden ser fácilmente vacías si no están acompañadas de un amor genuino por los demás. Jesús no niega la importancia de las prácticas religiosas, sino que denuncia que, cuando estas se convierten en un fin en sí mismas y no conducen a una vida de amor y justicia, se vacían de su verdadero propósito. Este tipo de religiosidad vacía es peligrosa, porque crea una falsa sensación de justicia y bienestar espiritual. Los fariseos creían que su observancia de la ley los hacía justos. Pero Jesús muestra que, en realidad, sus corazones estaban lejos de Dios. La fe verdadera es aquella que transforma a la persona desde el interior, haciéndola más compasiva, justa y misericordiosa. Vivir una vida que refleja el amor de Dios hacia los demás es la verdadera manifestación de la fe cristiana. El llamado a la justicia profunda y a la misericordia radical. El pasaje de Lucas también nos invita a reflexionar sobre el tipo de justicia que Dios espera de nosotros. La justicia que Jesús predica es una justicia profunda, que va más allá de la mera observancia de normas y castigos. La justicia divina busca la restauración, la reconciliación y el perdón. Nos llama a no solo actuar con rectitud, sino a tener una misericordia radical, que se extiende incluso hacia aquellos que nos han hecho mal. Es una justicia que busca sanar las heridas, que no está marcada por el juicio severo, sino por el deseo de restaurar la armonía y la paz. La verdadera justicia es una acción que, en lugar de destruir, construye, en lugar de condenar, perdona. Este es el corazón de la ley de Dios. Una ley que no está diseñada para condenar al ser humano, sino para restaurarlo. El reto de los cristianos, entonces, es vivir esta justicia radical que solo puede venir de un corazón transformado por el amor de Dios. La relación entre la ley y el amor. Este pasaje también nos lleva a reflexionar sobre la relación entre la ley de Dios y el amor. Para los fariseos, la ley era una serie de normas que debía ser observada al pie de la letra, sin tener en cuenta el contexto humano o el amor. Sin embargo, Jesús muestra que la verdadera interpretación de la ley no es una mera obediencia externa, sino una obediencia que brota del amor por Dios y por el prójimo. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, estamos cumpliendo toda la ley. La ley de Dios es, entonces, un medio para lograr la justicia y la misericordia, no un fin en sí misma. Cuando las personas siguen la ley sin amor, se convierten en esclavas de las reglas, en lugar de ser libres para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La libertad que Jesús ofrece es la libertad para vivir
conforme a la voluntad de Dios. Desde el amor y la compasión. Es sólo cuando nuestra obediencia a la ley se fundamenta en el amor que podemos vivir auténticamente la fe cristiana. El ejemplo de Jesús, la conexión entre el amor y la justicia. El ejemplo de Jesús es el modelo perfecto de cómo la ley y el amor deben estar profundamente conectados. Jesús vivió y enseñó que la justicia y la misericordia son inseparables. En sus actos de curación, perdón y compasión, Jesús mostró que la ley de Dios no es una carga opresiva, sino una vía de liberación para el ser humano. Él no vino para abolir la ley, sino para cumplirla de una manera más profunda, llevándola a su cumplimiento pleno a través del amor. La justicia que Jesús enseñó no es solo una cuestión de cumplir con ciertos requisitos, sino una cuestión de vivir la ley en su totalidad, en su dimensión más profunda, que es el amor. La hipocresía religiosa y la falsa devoción. A lo largo del Evangelio, y especialmente en este pasaje, Jesús denuncia de manera rotunda la hipocresía religiosa. La hipocresía se presenta como uno de los mayores obstáculos para la verdadera relación con Dios. No se trata solo de un pecado moral, sino de una deformación profunda de la fe. La hipocresía de los fariseos no era simplemente una contradicción en sus palabras, sino que se manifestaba en un vacío espiritual, donde la verdadera devoción se intercambiaba por una religión que se medía por la apariencia. Jesús, al señalar que los fariseos edifican los sepulcros de los profetas, mientras perpetúan los mismos errores, está diciendo que su religiosidad está vacía de justicia y misericordia. Son como tumbas blanqueadas. Por fuera parecen pulcras y perfectas, pero por dentro están llenas de muerte. La fe cristiana, por el contrario, exige una limpieza interior. Un cambio profundo que no se limite a las formas externas, sino que nazca de un corazón renovado por la gracia de Dios. En nuestra propia vida, debemos preguntarnos si nuestra religiosidad es realmente vivida con sinceridad o si, en ocasiones, nos hemos conformado con una práctica superficial. El llamado de Jesús no es a la observancia de normas externas, sino a la transformación interior. Si solo cumplimos con las apariencias, si nuestra fe se queda en la observancia de reglas y no se refleja en nuestro trato con los demás, corremos el riesgo de ser como los fariseos. Religiosamente correctos, pero espiritualmente vacíos. La invitación es a ser coherentes, a vivir lo que predicamos, a permitir que la palabra de Dios transforme nuestro ser, llevándonos a una verdadera conversión que se nota en nuestras actitudes y acciones. La gravedad del culpabilizar al pasado. Cuando Jesús señala que los fariseos y los doctores de la ley son como aquellos que edifican los sepulcros de los profetas y honran a los que sus padres mataron, pone en evidencia una actitud peligrosa. La tendencia a culpar al pasado, sin reconocer los propios errores en el presente. Los líderes religiosos de la época no solo celebraban a los antiguos profetas, como si ellos fueran los héroes de la fe, sino que se desentendían de la responsabilidad de las injusticias que sus antepasados cometieron.
Jesús no está solo criticando una actitud hipócrita, sino también una falta de autoexamen. Es fácil ver los errores de los demás y condenarlos. Pero el verdadero desafío está en reconocer las propias faltas y en enmendar nuestros propios caminos. El mismo peligro acecha en la vida cristiana de hoy. Es fácil mirar al pasado y señalar los errores de aquellos que nos precedieron. Pero ¿estamos dispuestos a reconocer nuestras propias fallas y el daño que podemos estar haciendo ahora? La crítica que Jesús hace a los fariseos nos invita a mirar hacia adentro, a no centrarnos únicamente en los errores de los demás, sino a evaluar nuestras propias vidas y nuestras propias actitudes. Vivir la fe auténticamente implica ser capaces de cuestionarnos, de arrepentirnos de nuestros propios pecados y de comprometernos a cambiar. La historia y el pasado nos enseñan, pero el presente es el campo en el que debemos actuar. La responsabilidad de los líderes espirituales. Uno de los aspectos más complejos de este pasaje es la responsabilidad de los líderes espirituales. Jesús no se limita a hablar solo de los fariseos y los doctores de la ley, sino que también se dirige a ellos como aquellos que, con su posición de autoridad, tienen el poder de influir en la vida espiritual de los demás. Esta crítica no es solo para aquellos que ocupan un cargo religioso, sino que también es una advertencia para todos aquellos que, de alguna manera, guían o sirven de ejemplo para otros en la fe. Los líderes religiosos tienen una responsabilidad doble. No solo deben enseñar con palabras, sino con su ejemplo. Para aquellos que ejercen liderazgo en la iglesia, ya sea en el ámbito pastoral o en otros ministerios, el llamado de Jesús es a vivir de acuerdo con el mensaje que proclaman. No podemos separar nuestras palabras de nuestras acciones. Si enseñamos justicia, debemos ser justos. Si hablamos de amor y misericordia, debemos vivirlo con los demás. El peligro de los líderes espirituales es caer en la trampa de la autoridad mal entendida, donde la posición se convierte en un fin en sí misma, en lugar de ser un medio para servir a Dios y al prójimo. Jesús pone de manifiesto que, cuando los líderes no viven según lo que enseñan, causan más daño que bien. Y esto es lo que él denuncia en los fariseos. La ley y su verdadero sentido. A lo largo de los evangelios, Jesús revela una comprensión radicalmente distinta de la ley. Mientras que los fariseos y los doctores de la ley se aferran a la letra de la ley, Jesús pone de manifiesto que el sentido profundo de la ley no está en su cumplimiento externo, sino en su capacidad de llevarnos a un encuentro con el amor de Dios. La ley no fue dada para ser un conjunto de reglas rígidas que impongan cargas a las personas, sino para guiar a los seres humanos hacia la libertad de vivir en el amor y la justicia. La crítica de Jesús no es a la ley en sí misma, sino a la interpretación y aplicación errónea de la misma. Cuando la ley se convierte en una carga insoportable, cuando las personas son oprimidas por un sistema que no refleja la compasión de Dios, se convierte en un instrumento de control más que en un medio para acercarnos a Él. Jesús nos invita a vivir la ley desde la perspectiva del amor, a reconocer que el verdadero propósito de la ley es liberar al ser humano, no oprimirlo. Este es un llamado a todos los que vivimos
Nuestra fe de manera religiosa. Debemos siempre recordar que la ley está hecha para la vida y la libertad, no para la esclavitud. El escudo de la arrogancia y la inmunidad espiritual. La actitud arrogante de los fariseos y los maestros de la ley, que se creen los poseedores exclusivos de la verdad, crea una distancia insalvable con la verdadera espiritualidad. Este pasaje nos enseña que, cuando creemos tener la verdad absoluta, y nos cerramos al desafío de la palabra de Dios, nos volvemos inmunes a la transformación que Él quiere obrar en nosotros. Los fariseos eran ciegos a la verdad que Jesús les ofrecía, no porque no tuvieran acceso a ella, sino porque su arrogancia espiritual les impedía aceptarla. Se sentían tan seguros de sí mismos, que ya no eran capaces de escuchar la voz de Dios, ni de reconocer sus propios errores. El valor del testimonio y la vocación profética. La crítica de Jesús a los fariseos también pone de relieve el papel del profeta en la sociedad. Los profetas del Antiguo Testamento, y también aquellos que hablan con la verdad, en el Nuevo Testamento, son llamados a denunciar el pecado y la injusticia, sin miedo a las consecuencias. A menudo, los profetas enfrentan la persecución y el rechazo porque su mensaje desafía el status quo. Los fariseos, al construir los sepulcros de los profetas, muestran una doble moral. Honran a aquellos que sufrieron por la verdad, pero no están dispuestos a escuchar la verdad cuando les llega de forma directa. Esta actitud revela una desconexión entre lo que dicen y lo que realmente viven. El testimonio cristiano, entonces, no puede ser tímido ni complaciente. Es un testimonio que desafía, que llama a la conversión, que denuncia las injusticias y que se enfrenta a las estructuras de poder cuando éstas van en contra de la justicia y la misericordia de Dios. Ser profeta en la iglesia de hoy es ser valiente. Es hablar la verdad sin miedo a la incomodidad que esto pueda causar. Jesús nos invita a ser testigos de la justicia, la misericordia y la verdad, sin ceder ante la tentación de vivir en la comodidad de las apariencias. La convocatoria a una fe personal y profunda. Jesús nos invita, a través de sus palabras, a una fe que no se limita al cumplimiento de reglas, sino a una relación personal y transformadora con Dios. La religiosidad de los fariseos era externa, enfocada en lo visible y en lo que podían mostrar a los demás. Pero Jesús nos llama a vivir una fe interna y sincera, que nos lleve a transformar no solo nuestras actitudes, sino nuestro ser en su totalidad. La verdadera fe no se mide en la apariencia, en la cantidad de rituales cumplidos, o en los logros espirituales externos, sino en la profundidad de nuestra relación con Dios, y en cómo esa relación se refleja en nuestras acciones hacia los demás. Esta fe genuina tiene la capacidad de cambiar nuestras vidas y la de quienes nos rodean. Es un desafío constante que nos lleva a dejar de lado el egoísmo, las falsas seguridades y los comportamientos hipócritas. Jesús nos invita a ser auténticos, a vivir con la convicción de que el amor y la justicia de Dios son lo que nos mueve y nos guía, sin importar lo que los demás puedan pensar o esperar de nosotros. La autenticidad en la fe es un acto de valentía, que requiere coraje para ser fiel a la verdad de Dios, incluso cuando esa verdad desafía las normas sociales, religiosas o culturales. La mente abierta y la humildad ante la palabra de Dios
Una de las mayores enseñanzas de Jesús es la importancia de mantener una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender. Los fariseos y los maestros de la ley, al estar tan seguros de sí mismos y de su conocimiento de la ley, cerraron sus corazones y no fueron capaces de recibir la enseñanza radical de Jesús. Su corazón estaba endurecido por su propia arrogancia y su confianza en las prácticas externas, lo que los llevó a rechazar la nueva revelación que Jesús traía consigo. Jesús, al venir con un mensaje de misericordia y gracia, les mostró que, aunque conocieran las Escrituras, no las vivían verdaderamente. La humildad, entonces, es fundamental en nuestra vida cristiana. Para seguir a Jesús y comprender su mensaje, necesitamos acercarnos con una mente abierta, dispuesta a cambiar y aprender constantemente. No debemos pensar que lo sabemos todo, o que ya hemos alcanzado la perfección. El cristianismo no es una religión de autosuficiencia, sino un camino de continuo crecimiento, en el que siempre hay algo nuevo que descubrir y transformar. Esta humildad nos lleva a reconocer nuestras faltas, a arrepentirnos y a abrirnos a la acción del Espíritu Santo, para que nos guíe hacia la plenitud de la vida cristiana. La fe que involucra la justicia social y la restauración humana. Cuando Jesús habla de la hipocresía de los fariseos y los doctores de la ley, no solo los critica por su falta de sinceridad espiritual, sino también por su desconexión con la verdadera justicia social. Los líderes religiosos de su tiempo se enfocaban tanto en las normas y rituales que se olvidaban de la justicia verdadera, que se manifiesta en la preocupación por los más vulnerables. La ley de Dios, lejos de ser un instrumento de opresión, debe ser un camino para restaurar la dignidad humana, para poner fin a la injusticia y para luchar por un mundo más justo y compasivo. Jesús no vino a promover una religión que nos aislara de las realidades del mundo, sino que vino a mostrarnos una fe que involucra un compromiso activo con la justicia. Esta justicia no es solo una cuestión de seguir normas morales, sino de luchar por un sistema que sea equitativo, que promueva la igualdad, que busque el bienestar de todos, especialmente de los más necesitados. La fe cristiana nos llama a ser agentes de cambio en nuestra sociedad, a no ser indiferentes a las desigualdades y a la pobreza, sino a vivir de acuerdo con los principios de amor y solidaridad que Jesús enseñó. Esto implica no solo orar y pedir por los demás, sino también actuar, involucrándonos en la lucha por la justicia. La mente legalista vs. el corazón misericordioso. Los fariseos eran ejemplos de una mentalidad legalista, que veía la ley como un conjunto de reglas rígidas, que debían cumplirse a toda costa, sin tener en cuenta el contexto humano ni la misericordia de Dios. La ley, en este enfoque, se convierte en un fin en sí misma. Un conjunto de normas que se observan con el único propósito de sentirse justificados ante Dios y ante los demás. Sin embargo, el mensaje de Jesús es claro. La ley de Dios debe vivirse en el contexto del amor y la misericordia. La justicia de Dios no es fría ni insensible. Es un acto de amor hacia los demás, especialmente hacia los que sufren. Jesús se opone a esta mentalidad legalista
Y nos invita a vivir una fe que sea verdaderamente humana. Una fe que no nos permita ser indiferentes al dolor y las necesidades de los demás. Si bien las normas y la ley de Dios son importantes, nunca deben ser un obstáculo para la misericordia, el perdón y la restauración. Vivir como cristianos implica un equilibrio entre la observancia de la ley y la práctica activa de la misericordia, que nos lleva a ver a cada ser humano como una persona digna de amor y respeto. La misericordia, en este sentido, debe ser la que nos guíe, no una aplicación estricta de normas que deshumanizan a las personas. La persecución de los profetas y el rechazo de la verdad. En este pasaje, Jesús también nos recuerda el destino de los profetas. Aquellos que, a lo largo de la historia, han sido perseguidos y rechazados por hablar la verdad. Jesús menciona que los fariseos construyen los sepulcros de los profetas, pero en realidad, al rechazar su mensaje, los matan de nuevo. Este tema es central en la vida cristiana. Ser profeta implica, a menudo, sufrir persecución y rechazo. La verdad, especialmente cuando desafía el statu quo o las falsas seguridades, nunca es bien recibida por todos. Jesús, el mayor de los profetas, experimentó en carne propia el rechazo y la persecución. Y sus seguidores, como él, deben estar dispuestos a aceptar la dificultad que implica seguir la verdad. La persecución de los profetas es un recordatorio de que la fidelidad a Dios no siempre será comprendida o aceptada por los demás. En nuestra vida cristiana, debemos estar dispuestos a mantenernos firmes en nuestra fe, a seguir la verdad de Dios, incluso cuando eso implique incomodidad o marginación. La palabra de Dios siempre desafía las estructuras de poder y las convenciones sociales que están alejadas de la justicia divina. Ser profeta de la verdad es un acto de valentía que implica ser testigos del amor y la justicia de Dios, incluso a costa de nuestro propio bienestar. La relación entre el conocimiento y la salvación. La crítica de Jesús también aborda el tema del conocimiento. Los fariseos y los doctores de la ley eran expertos en la ley, pero su conocimiento no los llevó a la verdadera salvación. La salvación no viene solo del conocimiento intelectual de las Escrituras, sino de vivir conforme a ellas. El conocimiento de la palabra de Dios debe ser transformador, no solo una acumulación de datos. El verdadero conocimiento de Dios lleva a una vida de servicio, de amor y de justicia, porque la palabra de Dios es viva y activa, capaz de transformar el corazón del creyente. El conocimiento, en el contexto del Evangelio, no es solo un recurso intelectual, sino una forma de relación con Dios, que tiene consecuencias prácticas en la vida diaria. La fe cristiana no es solo un acto de entender lo que Dios ha dicho, sino de vivir lo que Él nos ha enseñado. Los fariseos, a pesar de su vasto conocimiento, carecían de la sabiduría que proviene del Espíritu Santo. Esta sabiduría se manifiesta en una vida que refleja la bondad, la misericordia y la justicia de Dios en cada acción. El desafío de vivir en coherencia con el Evangelio. El desafío para todos los cristianos es vivir en coherencia con el Evangelio. La enseñanza de Jesús es clara.
No basta con proclamar la palabra, hay que vivirla. La coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos es esencial para que nuestra fe sea auténtica. El cristianismo no es solo una creencia teórica, sino una forma de vida que debe ser vivida en cada momento y en cada acción. Ser cristiano implica ser fiel a los valores del Evangelio. Luchar por la justicia, mostrar compasión y misericordia a los demás y, sobre todo, vivir una vida de humildad, reconociendo nuestra necesidad de la gracia de Dios. La verdadera fe cristiana no puede separarse de nuestras relaciones diarias. La forma en que tratamos a los demás, especialmente a los más pobres y necesitados, es la medida en que estamos viviendo el Evangelio. Es fácil ser un buen cristiano en los momentos de culto o en los entornos religiosos, pero el reto está en ser coherentes con nuestra fe en el mundo real, donde las tensiones, las injusticias y las dificultades nos desafían constantemente a vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. La mente abierta y la conversión continua. Una de las características clave que Jesús subraya en su crítica a los fariseos y los doctores de la ley es la rigidez mental y espiritual. Los fariseos se aferraban a sus interpretaciones legales y, aunque eran expertos en la ley, carecían de la apertura que se necesita para recibir la revelación de Dios. Este es un tema crucial para nosotros hoy. Muchas veces caemos en la trampa de ser demasiado rígidos con nuestras creencias, nuestros rituales o nuestras formas de entender la fe. Como resultado, nos volvemos incapaces de ver lo nuevo que Dios está haciendo en el presente. La fe no debe ser estática, sino dinámica, siempre abierta a la acción del Espíritu Santo, que nos lleva a una conversión continua. La conversión cristiana no es un evento único, sino un proceso continuo de cambio y transformación. Vivir de acuerdo con el Evangelio implica una constante renovación. Un despojarse de viejas actitudes y pensamientos para abrazar las actitudes de Cristo. Si somos inflexibles en nuestras interpretaciones, si creemos que ya hemos alcanzado todo el conocimiento que necesitamos, corremos el riesgo de desconectarnos de la obra viva de Dios. La invitación de Jesús es clara. Mantengámonos humildes, dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias y a permitir que el Evangelio nos transforme constantemente, sin importar cuántas veces hayamos escuchado el mensaje. La fe que rompe con las apariencias externas. La crítica de Jesús hacia los fariseos revela la importancia de romper con las apariencias externas, especialmente cuando éstas no reflejan una verdadera transformación interior. Los fariseos tenían un compromiso superficial con la ley, centrado en el cumplimiento de rituales externos y en la muestra pública de su devoción. Sin embargo, Jesús señala que la verdadera espiritualidad va más allá de las apariencias. El Evangelio nos invita a ir más allá de la religiosidad vacía de formas externas, a vivir con sinceridad nuestra fe en lo profundo de nuestro ser. La justicia de Dios no es un conjunto de normas que debemos observar por obligación, sino una expresión viva de su amor, que debe manifestarse en nuestras actitudes hacia los demás. Este llamado a una vida auténtica
Implica que no podemos escondernos tras rituales y prácticas vacías. No basta con asistir a la iglesia, hacer oraciones públicas o cumplir con las reglas externas y, en nuestro interior, seguimos siendo egoístas, arrogantes o indiferentes al sufrimiento ajeno. La verdadera espiritualidad se demuestra en el trato diario con los demás, en la forma en que servimos a los más necesitados, en la misericordia que mostramos a los que nos rodean. La apariencia externa de nuestra fe no es suficiente, si no está acompañada por una verdadera conversión del corazón. La correlación entre ley y misericordia. En este pasaje, Jesús denuncia que los líderes religiosos de su tiempo aplicaban la ley de manera rígida, pero no vivían la misericordia que esa misma ley demandaba. La ley de Dios, como se muestra a lo largo de las Escrituras, tiene dos componentes fundamentales: la justicia y la misericordia. Sin embargo, los fariseos, al centrarse únicamente en la observancia de las reglas externas, dejaron de lado el aspecto más importante de la ley: la misericordia. De este modo, la ley se convirtió en un instrumento de condena, de exclusión, en lugar de un medio para sanar y restaurar. Para los cristianos, el llamado es a vivir la ley de Dios, de acuerdo con el ejemplo de Cristo, quien mostró que la verdadera justicia siempre está unida a la misericordia. Esto significa que, aunque la ley de Dios es justa y debe ser respetada, debemos estar dispuestos a ofrecer perdón, compasión y comprensión. Jesús nos enseña que, al aplicar la ley, no debemos perder de vista la dignidad de la persona humana, la cual es siempre el centro del amor de Dios. La verdadera justicia de Dios no condena, sino que restaura. No humilla, sino que levanta. No excluye, sino que abraza. La ceguera espiritual y la necesidad de autocrítica. Otro tema recurrente en las enseñanzas de Jesús es la ceguera espiritual que afecta a aquellos que se consideran justos o perfectos. Los fariseos eran personas muy observantes de la ley, pero carecían de la visión que realmente importa: la visión interior del corazón, la capacidad de ver con los ojos, de la misericordia y de la compasión. Jesús, al señalar esta ceguera, nos llama a examinar nuestra vida y nuestras motivaciones, a no caer en la tentación de creernos justos por nuestras prácticas externas. La autocrítica es una herramienta fundamental en el camino cristiano. Todos estamos llamados a reconocer nuestras propias fallas y debilidades, sin caer en el juicio destructivo hacia los demás. El cristiano debe tener la capacidad de mirarse a sí mismo con la misma honestidad con la que mira a los demás. Si bien es necesario denunciar las injusticias y luchar por la verdad, nunca debemos perder de vista que también nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Vivir con humildad y con conciencia de nuestra necesidad de perdón nos permite actuar con compasión y no desde la condena, la arrogancia espiritual y el abuso de poder. La crítica de Jesús a los fariseos también pone en evidencia el peligro de la arrogancia espiritual y el abuso de poder en el ámbito religioso. Los fariseos, al convertirse en los guardianes exclusivos de la ley, crearon una barrera entre ellos y el pueblo, adoptando una postura de superioridad. Se consideraban los justos,
Aquellos que tenían el conocimiento y la autoridad para interpretar la voluntad de Dios. Esta actitud de superioridad no solo les impedía ver la obra de Dios en Jesús, sino que también les llevaba a utilizar su poder para oprimir a los más vulnerables, aquellos que no podían cumplir con las exigencias externas que imponían. El abuso de poder en el ámbito religioso es uno de los mayores peligros que enfrenta la Iglesia. La autoridad espiritual no debe ser utilizada para controlar, para humillar o para excluir. Al contrario, la verdadera autoridad espiritual debe ser un servicio desinteresado, un llamado a ser instrumentos de paz, de amor y de justicia. Jesús nos llama a renunciar a cualquier forma de poder que no esté al servicio de la humanidad, y a vivir nuestra fe no desde una postura de dominio, sino de servicio. Los líderes espirituales, en todos los niveles, deben ser ejemplos de humildad, de sacrificio y de entrega. La verdadera generosidad y el corazón abierto. La crítica a los fariseos también implica un llamado a la verdadera generosidad. Los fariseos, en su rigidez religiosa, cumplían con las exigencias de la ley, pero su generosidad era superficial. Ofrecían sacrificios, pero no eran generosos con su corazón, ni con sus bienes. Jesús pone en evidencia que lo que realmente importa no son los sacrificios externos, sino la disposición interior a vivir con generosidad y a dar sin esperar nada a cambio. La verdadera generosidad nace del corazón, de un corazón que ha sido tocado por el amor de Dios. La generosidad cristiana no se mide por la cantidad que damos, sino por la calidad de nuestro corazón. Si damos solo para ser vistos o para cumplir con una obligación, no hemos entendido el verdadero espíritu del Evangelio. Jesús nos llama a dar con alegría, sin reservas y con un corazón puro, buscando siempre el bien de los demás, y no nuestro propio beneficio. La generosidad cristiana es un acto de amor, un testimonio de que hemos recibido gratuitamente de Dios, y que, por lo tanto, estamos dispuestos a dar todo lo que tenemos por el bien de los demás. La urgencia de la conversión y el llamado a la autenticidad. Al final de su discurso, Jesús hace un llamado claro a la conversión y a la autenticidad en la vida espiritual. La conversión no es un acto que realizamos una sola vez, sino un proceso continuo. Es un desafío diario que implica estar dispuestos a cambiar, a dejar atrás las viejas formas de vivir y a abrazar una nueva manera de ser. La vida cristiana es un constante volver al camino de la verdad, de la justicia y de la misericordia. La verdadera espiritualidad cristiana se basa en la autenticidad. No basta con aparentar una vida recta, o seguir los rituales de manera mecánica. Lo que Dios busca es un corazón sincero, una vida transformada por su gracia y un testimonio genuino del amor que hemos recibido. Vivir la fe con autenticidad implica ser coherentes con nuestras creencias. Vivir con transparencia y ser conscientes de que nuestra vida es un reflejo de lo que creemos. Jesús nos invita a no conformarnos con una religiosidad vacía, sino a buscar una transformación interior profunda, que nos lleve a ser verdaderos testigos de su amor. La relación entre apariencia externa y la realidad interna. En el mensaje de Jesús,
Uno de los temas más recurrentes es la desconexión entre lo que se muestra exteriormente y lo que realmente está en el corazón. Los fariseos eran ejemplos claros de esta desconexión. Ellos se preocupaban profundamente por las apariencias externas y por cómo se veían ante los demás, pero en su interior faltaba la verdadera justicia, la verdadera misericordia y el amor a Dios. Jesús denuncia esta hipocresía porque, al enfocarse en las formas externas, estaban ignorando lo más esencial, la transformación interna del corazón. Esto es una llamada clara para todos los cristianos de todas las épocas a revisar nuestra sinceridad en la fe. Nosotros también podemos caer en la trampa de aparentar una espiritualidad sin sustancia. Es fácil caer en el error de creer que solo porque cumplimos con ciertos rituales religiosos, como asistir a misa o hacer oraciones, ya estamos viviendo una vida cristiana auténtica. Pero, como Jesús lo señala, estas son solo prácticas externas que no sirven de nada si no están acompañadas por un corazón que realmente busca a Dios y ama a los demás. De nada sirve parecer piadoso si nuestro trato hacia los demás no refleja la compasión y la misericordia de Dios. Vivir el Evangelio no es solo una cuestión de observancia externa, sino de permitir que el amor de Dios transforme lo más profundo de nuestro ser. El propósito divino en la llamada a la justicia. El llamado de Jesús a una vida auténtica no es solo un asunto de corrección personal, sino también una invitación a ser agentes de cambio en el mundo. La justicia divina que Jesús predica no es abstracta ni se limita a un conjunto de normas religiosas, sino que se traduce en acciones concretas. La justicia que Jesús nos propone es una justicia que está profundamente vinculada a la misericordia y que tiene el propósito de restaurar la dignidad de cada ser humano. El Evangelio no se trata únicamente de la salvación individual, sino de la construcción de un mundo más justo, donde el amor y la compasión sean las fuerzas que guíen nuestra vida y nuestras relaciones. Los fariseos y maestros de la ley, al seguir su propio entendimiento de la justicia, se enfocaban en normas que los distanciaban de los demás y de la verdadera esencia de la ley divina. Al enfocarse en castigos y separaciones, se olvidaban de la restauración y la reconciliación, que son esenciales para el mensaje de Jesús. La justicia del reino de Dios es restauradora, sana y redentora, y requiere que cada cristiano se convierta en un instrumento de paz, en lugar de perpetuar la división o el juicio severo hacia aquellos que, en su debilidad, necesitan la misericordia de Dios. El cristiano, por tanto, debe ser un mediador de la justicia de Dios, buscando siempre la reconciliación y la restauración de todos. La plenitud de la revelación en Jesús, la superación de la ley. Otro punto clave en la enseñanza de Jesús es la superación de la ley tal como la entendían los fariseos. Para los líderes religiosos de su tiempo, la ley era un código inmutable que debía seguirse al pie de la letra. Sin embargo, Jesús vino a revelar que la ley, aunque santa, no es un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar el amor y la justicia que Dios quiere para su pueblo. La ley era una sombra de la verdad, que se revelaría plenamente en Jesús. La verdadera interpretación de la ley se encuentra en el amor, y este amor se encarna en la persona de Jesús.
Él es el cumplimiento de la ley. Porque en Él se encuentran la plenitud de la justicia y la misericordia. La crítica de Jesús a los fariseos y maestros de la ley. Subraya que la ley debe ser vivida en el contexto del amor. Jesús nos invita a mirar más allá de la letra de la ley para descubrir su verdadero espíritu. La ley no debe ser una carga que nos oprime, sino un camino que nos conduce al amor divino. Así, el Evangelio no es solo una reforma del entendimiento humano de la ley, sino una revelación completa de lo que significa vivir según la voluntad de Dios. Una vida en la que el amor y la misericordia siempre prevalecen sobre la condena y la injusticia. El testimonio silencioso de la misericordia de Dios. En este pasaje, Jesús también nos recuerda que el llamado a la justicia y la misericordia no es una opción entre otras, sino una necesidad para todo cristiano. La justicia divina no puede separarse de la misericordia. Y esto se refleja en la enseñanza de Jesús, que nunca deja de llamar a los pecadores al arrepentimiento y a la restauración. Es un testimonio de la misericordia de Dios, que no solo está dispuesto a perdonar, sino que busca incansablemente la conversión de todos los hombres. En este sentido, cada cristiano es llamado a ser un testigo de la misericordia, un reflejo del amor incondicional que Dios tiene por la humanidad. La misericordia de Dios no se limita a palabras, sino que se manifiesta en acciones concretas de perdón, ayuda a los necesitados y aceptación de los marginados. Este es el tipo de fe que Jesús predica. Una fe vivida, no en teoría ni en palabras vacías, sino en actos de amor y servicio hacia los demás. Vivir la misericordia de Dios en nuestra vida diaria es una forma de dar testimonio del Evangelio. No podemos decir que seguimos a Jesús si no somos capaces de perdonar a quienes nos han ofendido, si no mostramos compasión hacia los más pobres y vulnerables, o si no buscamos la reconciliación donde hay división. La persecución de los justos como una prueba de la autenticidad. Un tema recurrente en los evangelios es la persecución de los justos. Jesús mismo fue perseguido y rechazado por aquellos que consideraban que su mensaje desafiaba las estructuras religiosas y sociales de su tiempo. A lo largo de la historia, los profetas y los testigos de la verdad han sido perseguidos por aquellos que prefieren la comodidad de una religiosidad vacía. En este sentido, la crítica de Jesús a los fariseos no es solo una denuncia de sus malas prácticas, sino también un llamado a la valentía espiritual. Ser cristiano es aceptar que seguir a Jesús puede traer consigo dificultades, rechazo e incomprensión, pero también es el camino hacia la verdadera paz y salvación. La persecución no debe desanimarnos, sino que debe confirmarnos en nuestra fe. El hecho de que los justos sean perseguidos por su fidelidad a Dios es un testimonio de que estamos en el camino correcto. Jesús nos muestra que no debemos buscar la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. La recompensa para los fieles no siempre será inmediata. Pero en el reino de Dios, la justicia prevalecerá y se manifestará en toda su plenitud. La persecución, entonces, es un signo de que estamos siguiendo a Jesús de manera auténtica, y nos llama a mantenernos firmes en nuestra fe, a no ceder ante las presiones externas,
La necesidad de escuchar y obedecer la palabra de Dios. La actitud de los fariseos frente a Jesús. También subraya la importancia de escuchar y obedecer la palabra de Dios. Jesús les reprocha que, aunque eran expertos en la ley, no comprendían ni vivían la verdadera voluntad de Dios. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de escuchar activamente la palabra de Dios, no solo a nivel intelectual, sino con el corazón dispuesto a ser transformado por ella. Escuchar la palabra de Dios es un acto de humildad, que implica aceptar que nuestra comprensión está incompleta, y que siempre necesitamos aprender de Él. La obediencia a la palabra de Dios no es una obediencia ciega o forzada, sino una respuesta libre y amorosa a su llamada. Obedecer a Dios es un acto de confianza en que Él sabe lo que es mejor para nosotros y para el mundo. La palabra de Dios no es una carga, sino una guía para nuestra vida, que nos conduce por caminos de paz, justicia y amor. Cada vez que leemos las Escrituras o escuchamos la predicación del Evangelio, debemos estar dispuestos a permitir que la palabra de Dios penetre en lo más profundo de nuestro ser y nos impulse a actuar de acuerdo con su voluntad. El pasaje de Lucas es un llamado urgente a todos los cristianos a examinar la autenticidad de nuestra vida espiritual. Jesús denuncia la hipocresía de aquellos que se aferran a las formas externas de la religión, pero que han descuidado lo más esencial. Una conversión del corazón que nos lleve a vivir según la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Nos desafía a reconocer que la verdadera espiritualidad no se mide por las apariencias, sino por la sinceridad con la que vivimos nuestra fe en la cotidianidad. La crítica de Jesús a los fariseos nos invita a ir más allá de una religiosidad vacía y a buscar una transformación interior que se manifieste en nuestras actitudes hacia los demás. Vivir el Evangelio es un acto de amor concreto, que se expresa en el perdón, el servicio, la compasión y la justicia. La verdadera justicia de Dios no es una cuestión de cumplir reglas, sino de restaurar la dignidad humana y promover el bienestar de todos, especialmente los más vulnerables. Finalmente, la enseñanza de Jesús nos recuerda que la fe no puede separarse de la acción. La justicia y la misericordia van de la mano, y son las bases sobre las cuales se construye el reino de Dios. Cada cristiano es llamado a ser un testigo de esta justicia transformadora, no solo a través de palabras, sino con hechos que reflejan la compasión y el amor que hemos recibido de Dios. La invitación es clara: vivir la fe de manera coherente, permitiendo que el amor de Cristo nos transforme profundamente, y que nuestra vida sea un reflejo auténtico de su misericordia y justicia. La autenticidad cristiana se mide no por el cumplimiento superficial de normas, sino por la capacidad de seguir a Cristo en la sencillez y en la verdad, amando al prójimo como a nosotros mismos, y buscando siempre el bien común. Es un desafío constante, pero también una fuente de paz. Porque ¿quién sigue a Jesús? Sin importar las dificultades, se adentra en la verdadera libertad que solo Él puede ofrecer. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado,
No olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.